Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos toca tratar el día de hoy es una auténtica bomba, y nunca mejor dicho, en el sentido de la palabra, ya que el gobierno del Líbano acaba de caer gracias a las protestas que se están dando en este mismo momento en el cual estoy grabando este video, y también por la explosión que todos hemos visto, las imágenes, los videos, que les voy a dejar abajo en la descripción, ya que no los puedo poner en el video porque YouTube me lo puede censurar. Y me parece importante explicar la situación geopolítica que está pasando a través del Líbano. ¿Dónde está el Líbano? ¿Es un país pobre? ¿Es un país rico? ¿De qué tamaño es? ¿Qué problemas tiene con sus vecinos? Etcétera. Todo esto voy a explicar en este video, ya que me parece importante hablar de la geopolítica internacional, ya que siempre, pero siempre nos va a dar una señal de lo que es la política a nivel, como digo, internacional, y nos da una visión más amplia de lo que pasa en todo el mundo. Y ahora sí, antes de empezar quería hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir profesionalizando más el canal con un nuevo micrófono, con una nueva cámara, etcétera. Y ahora sí, vamos a empezar a ver estas noticias que les tengo preparado del Líbano. Y vamos a empezar hablando del Líbano. Para empezar, ¿dónde se encuentra el Líbano? El Líbano se encuentra, como ven, en el Medio Oriente. Acá tenemos a Chipre, está rodeado de países como Israel, Siria, Jordania, y las dos potencias que tenemos en el Medio Oriente que se disputan la hegemonía, aparte de Estados Unidos, que también está metido, son Arabia Saudita e Irán. ¿Y por qué los nombro estos dos países? Pues ellos tienen bastante que ver en la situación actual del Líbano. Como vemos, es un país bastante pequeño, con una aproximadamente población de menos de 7 millones de personas. Y ahora vamos a la economía. ¿Es un país pobre o es un país rico? Actualmente tiene bastantes problemas económicos. Diría que ahorita es un país invivible. ¿Por qué? Porque tiene una inflación altísima, y encima el gobierno del Líbano es un estado fallido. ¿Qué significa ser un estado fallido? Que el estado no controla todo el territorio nacional. Casi un tercio de todo el territorio del Líbano está controlado por un grupo terrorista llamado Hezbollah, que es un grupo terrorista, como digo, financiado desde Teherán, o sea, la capital de Irán. ¿Y qué hace este grupo metido en el Líbano? Básicamente, ya en los años 40, 50 hubo una guerra en el Líbano en la cual se enfrentaron cristianos contra musulmanes, y en esta guerra, que duró bastante, más o menos 30 años, incluso estuvo metido Israel, que se metió contra Estados Unidos, y etcétera. Y cuando acabó la guerra, este grupo, más o menos a mitad del conflicto, se formó, que es Hezbollah, y todavía sigue metido, a pesar de que Israel y Estados Unidos ya se retiraron del país y controlan más o menos un tercio de todo el país, que está financiado este grupo, como digo, por Irán. Y el grupo es un grupo de corte chiita, que es la religión del musulmán que practica Irán. Y por supuesto, el mayor aliado del Líbano, que es Arabia Saudí, es de corte sunita, y estas dos ramas del Islam se odian bastante porque tienen diferentes concepciones con respecto a la religión, que no me voy a meter en este video. Y como digo, para que nosotros entendamos, estas dos potencias dentro del Medio Oriente se disputan en todos los países la hegemonía por el control político. Esto es lo que llamamos geopolítica, el control político de otros países a través de la influencia. Y como digo, tenemos aquí perfecto el ejemplo del Líbano. ¿Y qué ocurrió? Recordemos, hace una semana. Explosión en Beirut, la capital del Líbano. Líbano eleva 160 los muertos y el ejército encuentra 5 cuerpos más. Una fuente del Ministerio de Salud del Líbano indicó que en este momento hay menos de 20 desaparecidos, aunque sigue la búsqueda de cuerpos debajo de los escombros tras la catástrofe que causó además más de 6.000 heridos. O sea, después de toda la inflación que están viviendo, después del desabastecimiento que viven, encima la guerra civil que hay en el país, encima que dos países hegemónicos se disputen en este país sus intereses geopolíticos, los libaneses tienen que sufrir este tipo de desgracias. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo podemos ver aquí. Hubo un cargamento más o menos que llegó en el año 2013 de nitrato de amonio. ¿Y qué es el nitrato de amonio? Pues es una sustancia, un compuesto que sirve para fertilizante, sí, pero también sirve para la generación de armas y la generación de explosivos. Lo podemos ver acá.
¿Cómo llegó ese cargamento? En las miradas se ha puesto un hecho acontecido en el año 2013 cuando un barco arrendado por un ruso y con bandera de Moldavia atracó de emergencia en Beirut por problemas técnicos. El gobierno no ha dicho que ese sea el origen del nitrato de amonio de la explosión, pero el barco transportaba precisamente la cantidad de 2.750 toneladas que fueron confiscadas por las autoridades libanesas. Y acá encontramos una desgracia más. El Estado libanés, aparte que es un Estado y tiene todos los males de cualquier Estado, no se encargó durante todos los gobernantes que pasaron. Recordemos que en el Líbano, como conviven cristianos, musulmanes y demás tipos de religión, la constitución tiene que abarcar a todos estos distintos grupos que hay en el país para que no ocurra lo que está ocurriendo. Al menos ese era el objetivo principal de la constitución. Y su constitución está guiada de la siguiente manera. Según su constitución, por ejemplo, el presidente sí o sí debe ser cristiano. La constitución del Líbano no mide más tus méritos, sino de qué religión seas. Esto lo hacen básicamente para evitar que ocurran más guerras civiles, ya que en el país conviven todos los tipos de religión. No están prohibidos como por ejemplo en Arabia Saudí o en Irán, que están prohibidas las demás religiones. El presidente debe ser cristiano. Luego el primer ministro debe ser musulmán sunita y el presidente del parlamento debe ser musulmán chiita. Todo esto para evitar justamente lo que está pasando en el Líbano, que es la guerra civil que está ocurriendo. Y seguimos leyendo la noticia de la explosión. Una fuente del Ministerio de Salud indicó en este momento hay más de 20 desaparecidos, aunque sigue la búsqueda de cuerpos debajo de los escombros tras la catástrofe que causó aún más de 6.000 heridos. Como vemos, esta explosión causó bastante y hay muchas personas o ya de la conspiración o están diciendo que esto pudo haber sido un ataque, por ejemplo, desde Israel, por ejemplo, y esto es lo que ha dicho el gobierno. El gobierno libanés no descarta una interferencia extranjera en la explosión de Beirut. Yo recuerdo haber visto en Twitter también un supuesto video, porque no lo puedo confirmar, de que venía un cohete y eso provocó la explosión, pero como digo, no lo puedo asegurar ya que el video puede ser perfectamente trucado. La información oficial, que es la que yo puedo asegurar, es que la explosión se vio causada por este nitrato, el nitrato amonio que provocó la explosión, ya que hubo un incendio. No se sabe cuál fue la característica del incendio, si fue provocado, fue de algún fallo eléctrico, etcétera, que ocasionó esta explosión. Seguimos leyendo. Mientras los residentes de Beirut intentan reconstruir a pedazos una vía rota por la explosión, la pandemia, la crisis económica y la falta de gestión de su clase política, el presidente apunta hacia una nueva teoría sobre la responsabilidad del incidente, que difumina la principal hipótesis hasta el momento: la negligencia estatal. Como digo, el Estado del Líbano tiene todos los vicios que tiene cualquier Estado: la corrupción, la burocracia y demás males que tiene todos los estados. Y como normalmente pasa que un estado no puede controlar algo de manera eficiente porque ya no tiene los incentivos económicos que tiene el sector privado, por eso el sector privado es más eficiente, dejaron este cargamento que se quede ahí atado al puerto de Beirut, y esto provocó 7 años después, como hemos visto, una desgracia que ha salido a nivel mundial. Y todo esto, estas teorías de la conspiración, lo único que hacen, en mi opinión, es ocultar el verdadero responsable, que es el Estado libanés, que a pesar de todos sus problemas, por lo menos debe asegurar la calidad de la seguridad de sus habitantes, si es que no puede por lo menos tener una buena economía, que también es su responsabilidad, pero por lo menos la seguridad me parece que es algo elemental. Seguimos. El gobierno del Líbano dimite tras la explosión de Beirut, y este es el principal título del video, ya que es lo más importante, la noticia que me he encontrado, para así poder traérselas a ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? El gobierno del Líbano dimitió el lunes por la noche, o sea, lo hemos tenido hoy en la mañana, menos de una semana después de que una explosión masiva en Beirut mató a más de 160 personas y desató días de protestas violentas. Como digo, el Líbano, país que ustedes deben conocer, que viene una conocida actriz de cine para adultos,
nos sale con la siguiente noticia, que dimitió. ¿Y por qué dimitió? Por las protestas masivas que tenemos actualmente en el Líbano, ya que la situación es insostenible. La gente está protestando por la falta de comida, por la pandemia, por la crisis económica, y ahora se le suma este problema de esta catástrofe humanitaria que fue la explosión. Y por supuesto culpan al Estado, y el Estado libanés, al no verse protegido, pues tuvo que dimitir. El primer ministro Hassan Diab se dirigió a la nación y anunció su renuncia y la de su gobierno. 3 ministros del gabinete ya habían renunciado, junto con 7 miembros del parlamento. Estallaron violentas protestas frente a la oficina del primer ministro en el periodo previo al discurso programado para el lunes por la noche. El Líbano ya estaba sufriendo su peor crisis económica de décadas, junto con el aumento de la tasa de la pandemia, y el gobierno ha estado plagado de acusaciones de corrupción y mala gestión. Y por ejemplo, acá tengo el IPC del Líbano. ¿Y qué es el IPC? Es el índice de precios al consumidor, para que nosotros nos hagamos una idea de la mala gestión económica que tiene el gobierno del Líbano. Vemos que el índice de precios al consumidor aumentó un 89,7% a junio de 2020. Esto quiere decir que casi los precios se han duplicado en un solo año. O sea, esto es algo inaudito, que los precios se dupliquen. Por ejemplo, acá tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas han elevado su precio un 246%. Bebidas alcohólicas y tabaco un 254%. Vestido y calzado aumentó un 344% el precio. O sea, algo insoportable para cualquier libanés que esté viviendo, y por eso vemos muchas figuras del Líbano fuera de su país. Y les voy a dejar esta noticia para que ustedes mismos la comprueben. Los 2 escenarios a los que se enfrenta la economía del Líbano tras la explosión en el puerto de Beirut. Me parece un artículo bastante interesante donde te hace un resumen de todo lo que estaba contando para que así tú lo puedas leer con más detenimiento. Y me parece bastante interesante haber comentado la situación del Líbano como un preludio a lo que va a ser mañana la exposición del primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, en el Pleno del Congreso, exponiendo su plan de gobierno junto al presidente. Y me parece interesante haber comentado esto, ya que nos da mayor cultura y sobre todo nos hace entender el alcance de la política a nivel internacional. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. El canal sigue creciendo bastante y yo estoy muy agradecido con todos ustedes que comentan, que dan like, etc. Y ahora sí, activa la campanita, no te olvides, y un saludo y hasta pronto.